Abrazo, chicos. Vamos a tomar contacto con Enrique Zuleta Puseiro, que con mucha gentileza siempre tiene la deferencia de atendernos y de brindarnos su aguda interpretación de los hechos políticos actuales. Enrique, te saluda Martín Varela desde LT7 y Canal 13 de Corrientes. Gracias por la gentileza. Martín, buenos días, un abrazo para todos. Gracias Enrique. Bueno, el día después de una serie de elecciones provinciales, contame un poquito qué interpretación haces de lo ocurrido ayer. Bueno, podemos arrancar por Corrientes otra vez, con una victoria holgada de Encuentro por Corrientes y de Gustavo Valdés, pero hay varios episodios electorales interesantes para analizar. Sí, las provincias son todas un misterio. Seguro. Corrientes tiene detalles, probablemente los municipios me falta todavía información, pero hay danzas locales, está empedrado. Es decir, hay que mirar por debajo de los números. Yo en Corrientes no he podido ver todavía muy a fondo, aparte de la extraordinaria ratificación del liderazgo de Valdés y de ECO. Sí. Habría que mirar adentro de difusión del voto a ver si el radicalismo supera el 20%, cosa que es una pregunta que siempre me hago, porque son coaliciones complejas, tienen un liderazgo claro, pero ¿qué pasará si el liderazgo se divide o si el liderazgo es otro? Propongo rapidísimo Mendoza, que sí, es muy adentro de esa elección, sí, porque el modelo que te propongo vale para Corrientes, sobre todo para Tucumán y muchísimo para San Luis. A ver. Vos, en Mendoza votó un 11 menos del padrón. Cayó de 77 a 65. Dato Ajá. importante, la participación electoral. Sí. Eso son 100.000 votos menos de un padrón que creció en este periodo 82.000 votos. A la pucha. Después el dato más importante, que es el que me da y me falta visión en Corriente, porque no he visto todavía en fondo los datos. Hay 100.000 votos en blanco. 100.000 votos en blanco. Pasó en Mendoza de 10.000 de 50.100 a 61.800, o sea, 100.000 votos en blanco. Se triplicaron los votos nulos, de 21.883 bajaron a 64, subieron a 64.600. Ahora, me pregunto, ¿no estará allí el componente libertario? Puede ser. Porque no hubo opción Milei en casi ninguna provincia. Si en este contexto, Cornejo, que es un jugador muy claro y rotundo, estaría sacando 25% del padrón. Bueno, no sé si hay caudillo con esto, caudillo entre comillas. ¿Te das cuenta? De Marchi, que se había roto Juntos para el Cambio y va por fuera, salió sí, segundo. O sea, le quedan 100.000 votos que no fueron a votar. Les quedan los que perdieron en la interna con Cornejo dentro de Juntos por el Cambio, se llama Petri. Sí, Luis Petri, sí. Y después los peronistas con ganas de emitir voto útil, entre comillas. Voto inútil es voto anti Juntos por el Cambio. Bueno, te iba a preguntar por eso, entonces, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Hay 120.000 votos que están allí y me parece que eso es lo que está pasando. Hay voto descontento, no tiene canalización, no los contamos en los escrutinios. Sí. Pero es que hay que empezar a mirar ahí debajo, porque en muchísimos países, sobre todo en toda América Latina, sí, ese voto que se desestima en los escrutinios, que es el voto que si tiene un canal y aparece un claro, delay, se vuelve competitivo. Si no aparece, está fuera de la contabilidad. Enrique, el episodio de Marchi en Mendoza permite hacer una interpretación lineal de que si no hubieran no arreglado y si hubieran evitado el cisma, Juntos por el Cambio podría haber superado fácilmente el 60%? Bueno, no lo sé, pero es obvio que en un sistema de estas características como que es la Argentina de polarización, el que se divide pierde. Ajá. Y el que se une gana. ¿Qué pasaría? No me gusta el contrafáctico, vos no sabés qué pasaría si... Pero lo que está claro es que está Juntos por el Cambio preparado para recibir un candidato que excluye a la otra mitad, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, en las elecciones de paso nacionales. Según los datos de ahora, de junio, de esta semana, después del 25 de mayo, Juntos por el Cambio ya ha alcanzado de nuevo casi 10 puntos de ventaja sobre el oficialismo. Puede ser una victoria en primera vuelta, si no cambia nada, sobre todo si el oficialismo no ofrece una candidatura más fuerte, que podría ser la de Massa, de Pedro, pero con de Pedro bajó 6 puntos. Entonces,
porque es el voto de la cámpora, queda fuera todo el peronismo. Pongamos que logren hacer el voto único y queden abajo, pero si no, hay victoria en primera vuelta, y ahí Bullrich tiene ventajas importantísimas sobre Rodríguez Larreta. El Rodríguez Larreta, que tiene una postura de 16 años gobernando, con elencos en todo el país, con una relación óptima con la Corte, preparado para gobernar, bueno, va a aceptar salir del escenario porque no tiene reelección ni nada más, no sale del escenario, ¿no es cierto? Entonces, esas son las cosas que van a poner muy a prueba el material del que está hecha la coalición que esperemos gobierne en el próximo periodo. Porque Enrique, después, son los tironeos de cuando gobernás. Es fácil. Ahora, si no pueden mantener ahora el equilibrio, ¿qué pasará cuando tengan que gobernar? Enrique, buen día, le saluda Diego Romero. Retomo algo que usted dijo al principio respecto a la posibilidad del voto libertario en las elecciones provinciales ahora, ubicados en los votos en blancos, en los votos impugnados y demás. ¿Es a tener en cuenta o digamos, a la hora de una definición todos estos resultados parciales? Y le agrego otro ingrediente al posible voto libertario. Digo, ¿le costará a Milei asentarse seguramente en las provincias porque no tiene estructura? Aquí en Corrientes es un caso, digamos que me parece se va a replicar en el resto de los distritos como Corrientes, que no tiene estructura y allí quizás le pueda pasar factura a la hora de querer instalar su boleta en la urna. Digo, ¿hasta dónde puede llegar Milei o solamente él se circunscribe a los grandes distritos como Buenos Aires, Córdoba o Capital Federal? No, en Córdoba no está, en la Capital Federal tampoco está, no sabemos Buenos Aires, en las encuestas ese 20% de los 3/3 en estas encuestas de junio nacionales ya no está en 14, 15%. A mí me parece que Milei se paga no ser una opción nacional, o si elegís a Bussi o elegís a figuras muy laterales y muy inconsistentes con su posición. Sobre todo si Milei enfatiza su propuesta únicamente en la dolarización, bueno, en todas las encuestas el rechazo a la dolarización es superior al 60% a nivel nacional. Dolarización significa perder el empleo, dolarización significa la inflación de los salarios, dolarización significa cuadruplicar las tarifas, en fin, hay que ver si él puede montar una campaña. Yo no la he visto en las provincias, en ninguna provincia. La que más armada estaba era Tucumán, y es un poco más del 2%. Milei no se lo ve en las encuestas nacionales, se lo ve en los periodistas, se ve en los debates, se ve donde es muy descangallada la oferta de las fuerzas principales, enfrentados, autorreferenciales, sin hablar de ideas, y propuestas. Bueno, Milei habla de propuestas, habla de ideas, llama a protestar, la casta política. Ahora, no lo veo presente en las encuestas, y tampoco está obviamente en las urnas, lo acabamos de ver en provincias que son muy favorables. Enrique, en Corrientes no existió. ¿Y el concepto de voto útil respecto de Milei lo alcanza? Digo, ahora que según las encuestas vos acabas de mencionar que Juntos por el Cambio parece haber recobrado alguna iniciativa. Eventualmente, con estos tropezones de Milei, la gente que por ahí dice en las encuestas quiero votar a Milei, ¿podría comenzar a utilizar un voto útil en dirección de Juntos por el Cambio si eventualmente, por ejemplo, Bullrich se impone a Larreta en las internas? Por el perfil de Bullrich, digo. A mí me parece que Bullrich logró algo, y eso es lo que le da la primacía, y es que ese voto de protesta vaya a parar adentro de Juntos por el Cambio. Hasta ahora iba medrando hacia afuera, iba subiendo, había una repulsa similar, vamos a decir que rechazaban todo, pero ella ha logrado mostrarse como una candidata que tiene diferencias sustanciales con Rodríguez Larreta. Si las tiene o no las tiene, eso es relativo, podemos discutir muy largamente, pero la verdad ha logrado demostrar eso. Por eso Rodríguez Larreta desesperadamente logró la semana pasada incorporar a Esper. Esper no tiene mucho voto, en la provincia de Buenos Aires tuvo el 8% en la elección pasada, una gran elección hizo Esper, por eso está en el Congreso. Entonces yo creo que él trató con eso y con lo de Schiaretti de moderar esa ventaja que le lleva a Bullrich. O sea que me da la impresión de que hay una pelea. El espacio liberal es un espacio que ha crecido en el mundo, que la Argentina tiene también un lugar,
Ese lugar está dentro de Juntos por el Cambio, y si lo expresa alguien, Bullrich ha comenzado, se ha dado cuenta y ha preferido correr los riesgos de la hostilidad de la clase política y de presentarse. Esa es la palabra de Bullrich, es la misma que usa Thatcher cuando hace su discurso de investidura. Cuando fue su discurso de investidura dijo: vengo a desarrollar una política de convicciones. Entonces ella se plantea como alguien que va a la política desde las convicciones, cosa que para ella cambió 8 veces el partido político, es difícil entenderlo. Da la sensación de que su trayectoria no la avala, pero en definitiva... Claro. ¿no? Estamos en Argentina también, ¿no? Está claro que hablamos de relato, ¿no? Sí, no, seguro, pero me dijiste algo en una entrevista anterior que me hizo reflexionar mucho. Me dijiste que la demanda ciudadana de orden está mostrando una mayoría en la opinión pública nacional, y eso por ahí puede acomodar el eje de campaña de la propuesta de Bullrich, ¿no? Bueno, hay una cosa, aquí y en la China, y especialmente en la Argentina, la gente quiere 4 cosas. A ver. Economía, seguridad, educación. Por eso, los gobernadores exhiben mayor fuerza que el resto, porque ya los vieron en la pandemia. Vacunaron, salvaron, sobrevivieron, ordenaron la economía, en casi todas las provincias flotan y están funcionando bien, concitan inversiones, tienen proyectos de futuro, vamos a decir, acordonan la provincia respecto a la nación, y tienen un razonable respecto a la cuestión educativa, se lo toman en serio. La salud fue clave, es decir, en la pandemia al gobierno nacional lo vimos rifar la salud y todo de los argentinos. Son fracasos uno tras otro, la gente se acuerda de la Sputnik y del vacunatorio, de tantas cosas de la pandemia. Entonces los gobernadores los vio vacunando, los vio al frente a los intendentes ni hablar. Entonces, es la primacía de lo local, tiene que ver aquí en todo el mundo, con que la gente los vio. Eso es unidad de proximidad, no es de idea de origen, ni de ejercicio, ni de procedimiento, sino de proximidad. Lo veo, lo miro, lo toco, me mira. ¿Te das cuenta? Eso sí. Y evidentemente eso potencia muchas veces el comportamiento electoral de la ciudadanía, indiscutiblemente. Y por supuesto, y hay incluso gobernadores que los acusan contra la forma republicana de gobierno. La verdad de las cosas, ellos se defienden como se defendieron los tucumanos, se defendió Zamora hace muchos años, se va a defender Infran, metiéndole el 70% de los votos, diciendo: mira, la forma republicana de gobierno es esta: proteger, resolver, estar presente, territorio, estrategia, acuerdos, coaliciones fuertes, participación. Yo tengo aquí una coalición de 32 partidos, el radicalismo apenas el 20, 21, 22%, no puede ser más. ¿Sabes qué? Pero están todos. ¿Y por qué? Porque queremos gobernar y queremos sacar adelante una provincia. Eso vale más que cualquier discurso. Enrique, te mando un abrazo grande y te agradezco los minutos como siempre, ¿eh? Gracias a ustedes. Mucha suerte. Enrique Zuleta Puseiro, responsable de OPSM, la consultora, haciendo una lectura de lo que nos dejó el fin de semana electoral. Bueno, todavía mucho material y adelantamos lo que decíamos. Hay una gran cantidad de actas que están siendo objetadas porque no contemplan la carga de los ciudadanos participantes en esa mesa, lo que podría elevar también el nivel de participación a la hora de la estimación. Se estimaba que la participación andaba por el 65-68% y hoy el escrutinio está hablando de un 56% de presentismo. Recordemos que este es el escrutinio provisorio, Martín. Exacto. Con todas estas falencias, que anoche derivó también esto en un comunicado de la SUSTI alrededor de las 12 de la noche. Se emitió este mensaje señalando que los inconvenientes provenían del correo y la deficiente digitalización de los telegramas. Exactamente. Lo de las actas, lo que seguramente esto servirá, será subsanado, mejor dicho, en el escrutinio definitivo, porque el mecanismo es el siguiente: hay un acta que se llena cuando se termina de votar, ese original va dentro de la urna, un duplicado va al correo, y ese duplicado es el que se le saca la foto. Exacto. Y es el que tiene los datos para el escrutinio provisorio. Y si no tiene cargado la cantidad de votantes, no se puede cargar el dato. Exacto. No se puede hacer una suma de lo que está dentro y cargar nomás, no, hay que rehacer el acta o interpretarla correctamente. Ese es el punto. Me parece que ahí pasa por la interpretación, y uno supone que el acta que está dentro de la urna puede tener los datos más legibles, si es que no se pudo sacar la foto correcta, digamos, a la fotocopia. Tal cual. Pausa, Tere. Sí, señor, nos vamos a la pausa. Hoy te